Ayer nos habíamos quedado en el tema de la convergencia. Hemos visto cómo en los métodos que utilizan solo un valor, mejor dicho, que son los métodos abiertos, es posible que en algunas circunstancias, en vez de acercarse a la solución, ¿no? Suceda que pues se alejen y por tanto no converjan, ¿no es cierto? Entonces, algo que tomar en cuenta cuando uno está aplicando estos métodos. Y bueno, pues una ayuda para poder, digamos, predecir un poco ese comportamiento es siempre entender el problema, entender la física del problema, porque normalmente cuando estemos resolviendo este tipo de ecuaciones, es muy probable que estemos analizando algún problema de carácter físico. Entonces, eso nos puede ayudar a ver que a medida que progresen nuestros cálculos, si es que la solución que estamos obteniendo tiene o no sentido físico, ¿no? Y eso nos va a alertar cuando el algoritmo se esté alejando de una solución que tenga sentido en vez de acercarse. Entonces, eso también lo podemos ver con la ayuda de los gráficos, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver uno de los métodos tal vez que es más utilizado, que es el método de Newton-Raphson. Eh, Prácticamente todos los softwares de manejo y cálculo numérico lo utilizan, entonces es bastante utilizado. Y vamos a ver por qué. Bueno, si tenemos un valor inicial de una raíz, que sea xy, entonces podemos trazar una tangente desde el punto xy y el valor de la función en ese mismo punto. Esa tangente, ¿no?, que trazamos va a cortar y cruzar el eje X. Y el lugar donde corta el eje X va a resultar en una mejor aproximación de la raíz que estamos persiguiendo. Pues básicamente, lo que hace el método de Newton-Raphson es, en el punto que es considerado un valor inicial para la raíz que estoy buscando, va a trazar una línea tangente y esa tangente va a cruzar el eje X. Y ese valor de X resulta ser una aproximación mejorada de la raíz que estoy buscando en la mayoría de los casos. Entonces, el método de Newton-Raphson se deduce a partir de esa interpretación geométrica, ¿no? Que recordamos que la pendiente de una curva, ¿no? Es igual a la derivada, ¿no es cierto? Entonces, si recordamos eso, ¿no? Que en algún punto podemos calcular la pendiente como la derivada de la función en ese punto, podemos expresar la siguiente ecuación, donde estamos calculando la pendiente, cuando estamos calculando el valor de mi función en la posición inicial xy, de la cual partimos para encontrar nuestra raíz. Entonces, de esa expresión que tenemos para calcular la pendiente, podemos deducir la siguiente expresión, que esta última es la fórmula de Newton-Raphson. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el siguiente valor, que va a ser una estimación de mi raíz, va a ser igual a la estimación inicial menos el valor de la función en mi posición inicial dividido entre la pendiente en mi posición inicial, en el valor inicial. Entonces, como se dan cuenta, esta función ya hace uso de lo que es la primera derivada de la función para estimar lo que es mi siguiente valor, que vendría a ser el estimado de mi raíz que estoy buscando. Entonces, vamos a verlo esto con un ejemplo en el que hemos estado utilizando hasta ahora. Vamos a utilizar el método de Newton-Raphson para calcular la raíz de e a la menos x, cuando estamos partiendo de un valor inicial, de una posición inicial de x0 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno,
tenemos que estimar la derivada, ¿no es cierto? La derivada de e a la menos x es menos e a la menos x menos x. Bueno, en realidad es menos e a la menos x menos uno, ¿no? ¿Quién me dice que si esa derivada está bien o mal? ¿Mm? ¿Cómo es, chicos? Es menos uno, ¿no? Sí, ya, no, arreglaremos eso antes de que continuemos. Para que estemos bien. Ya, ok. Entonces, la primera derivada es esa, que bueno, ya hemos visto cómo pueden obtenerla con el octave. Aquí para confirmar vamos a usar el R. En efecto, ¿no? O sea, si multiplico esto voy a tener menos E a la menos X menos uno, que es la primera derivada. Entonces, el valor de la primera derivada lo sustituye en la fórmula de Newton-Raphson, ¿no? Y obtengo esta expresión para calcular el siguiente estimado de mi raíz, que va a ser igual al estimado inicial o actual, que en este caso es cero, partimos de cero, de cero, menos e a la menos xy arriba y abajo la derivada, ¿no? Menos e a la menos xy menos 1. Entonces, agarro y calculo los valores. Empiezo con cero, mi valor inicial es cero y mi error es 100%. Luego, para la primera iteración, el estimado es 0,5 y mi error es el 11,8%. Para la segunda, mi estimado es 0,56, el error es 0,14. Para la tercera, 0,5671, mi error es 0,00022. Y para la cuarta, mi estimado es 0,56714329 y el error es menor a 10 a la menos 8. Ahora, ¿qué es lo peculiar de este método y por qué es el más utilizado? Pues noten que en solo 4 iteraciones el error se ha reducido grandemente, ¿no? Entonces, una característica de este método es que en la mayoría de los casos tiene una convergencia bastante veloz, lo cual hace que sea un método atractivo, ¿no es cierto? Porque involucra menos cálculos y por tanto hace un uso bien eficiente de lo que es la memoria de tu computador. Entonces, bueno, aquí hemos empezado con el valor inicial de x0 igual a 0. Entonces, utilizamos esta ecuacióncita para ir calculando cada uno de tus valores. Esto lo pueden programar en una hojita Excel sin mayor problema, en el Octave, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo lo he hecho en R solo para, porque la sintaxis va a ser similar para el Octave. Necesitamos crearnos un vector que va a almacenar mis valores de X. Aquí yo he especificado que, que el primer valor de mi vector es 0 y a partir del segundo valor calculo con la fórmula, que es esta, es la fórmula de Newton-Raphson. Luego agarro el error verdadero, ¿no? Relativo porcentual verdadero, donde sé que al principio voy a tener el 100% de error y a partir del segundo voy calculando. Recuerdo que la solución exacta es 0,5671,14,32,9. Y luego me creo el vector y aquí para decir en qué iteración estaba y lo junto todito en una tabla. Esto ya no necesitan hacer, ¿no? Esto es solo para que pueda verse aquí bonito, ordenado. O sea, el cálculo termina aquí en realidad. Pero bueno, entonces podemos ver cómo es que el error va reduciéndose muy rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, todo bien y bonito, ¿no? O sea, pónganse a pensar, en 4 iteraciones, miren el error que han tenido Fucha. Es, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es menos de la 10 millonésima parte de 1%, ¿no? Entonces es un error muy chiquito, es prácticamente la solución exacta, si comparamos con la exacta, es prácticamente la misma, ¿no?
Pero pese a que eso es verdad y que en la mayoría de los casos va a tener una convergencia muy rápida, también va a haber situaciones en las que no va a ser así. Por ejemplo, si resolvemos esta ecuación que dice determine la raíz positiva de f de x igual a x a la 10 menos 1, usando Newton-Raphson y un valor inicial de x05, veamos. Hallamos la primera derivada y escribimos la ecuación de Newton-Raphson. Bueno, esto es igual, ¿no? Vamos a arreglar ahorita. Ese es igual. Entonces ahí tienes la ecuacióncita de Newton-Raphson, que arriba es la función y abajo es la derivada, ¿no es cierto? Y la utilizamos para calcular nuestra tablita. ¿Qué es lo que pasa? Por la forma de la ecuación, lo que va a hacer es, primero va a oscilar, miren, 0,5, 0,51, 0,46, 0,41, 0,37, 0,33. Van a pasar muchísimas iteraciones, bastantes en realidad, hasta llegar a la solución correcta que es 1. Entonces, dependiendo la forma de la ecuación, Newton-Raphson puede agarrar y en lugar de ser eficiente y calcular y converger rápidamente, pues puede pasar que en realidad converja muy lentamente, como en este ejemplo. ¿Y cuál es un criterio que te puede ayudar a saber si esto es lo que va a suceder? Pues es inspeccionar tu ecuación. Cuando tu ecuación tenga más de una raíz, porque esta va a tener más de una raíz, obviamente es x a la 10, entonces es probable que Newton-Raphson tenga problemas para converger. ¿Ya? Entonces ahí pueden agarrar y usted sospechar de que, bueno, de pronto Newton-Raphson no va a desempeñarse bien en esta función. Entonces, después de la primera predicción deficiente, porque o sea, agarra 0,5, 0,51, 0,46, que son predicciones bastante deficientes, nuestra técnica de Newton-Raphson va a converger a la raíz verdadera, que es 1, pero lo va a hacer muy lentamente, se va a tomar muchísimas iteraciones. Entonces, siempre es bueno que ustedes agarren, y de nuevo repito, grafiquen la función y inspeccionen la función. Para que puedan dar un valor inicial bastante cercano a la raíz que ustedes están pretendiendo encontrar. Y eso es particularmente importante cuando su función tiene más de una raíz. Porque dependiendo dónde den el valor inicial, puede que no converja, ¿no? Entonces, por eso es importante que agarren y dibujen y a partir del dibujo se den un valor inicial. Ahora, o sea, aparte de que la forma de la función, particularmente aquellas que tienen más de una raíz, te pueden generar problemas, también vas a tener problemas cuando tu función tenga puntos de inflexión y tu proceso iterativo cruce por un punto de inflexión. Porque en un punto de inflexión la derivada va a ser cero. Y en la fórmula de Newton-Raphson tú tienes que es la función dividida entre la derivada. Y si tu derivada es cero, pues aquí vas a tener división entre cero. Y ahí saben que van a tener problemas y conflictos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes dibujan su función y están escogiendo el valor inicial, entonces tienen que tener cuidado de que ese su valor inicial no esté cruzando un punto de inflexión o un punto que es un punto donde la derivada va a ser cero. Y eso va a ocasionar que oscile o que, bueno, dependiendo cómo lo implementa, pues o que se cuelgue, ¿no? O que te arroje un error, ¿cierto? Entonces, una alternativa al Newton-Raphson es el método de la secante, que básicamente es
Bueno, es en principio muy parecido. Y esto nace de que un problema potencial con Newton-Raphson es, pues, justamente evaluar la derivada, ¿no? Sea un intervalo tal que tu función cambia de sí. Ese no es el caso para el método de la secante. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a resolver el mismo problema, pero esta vez con el método de la secante. Y nos vamos a dar dos valores, x0 y x1. Bueno, ahí tendría que estar al revés, ¿no? Pero bueno. Recordamos que la raíz real es 0,56, 71, 43, 29. Entonces, entonces que la primera iteración partimos de 0 a 1. Entonces, ¿qué tenemos? La función en x1 es 1, la función en x0 es menos 0,63, 21, 2. Aplicamos la funcióncita y obtenemos nuestro primer estimado, que es 0,61270. Esto usamos el valor real para estimar el error y sabemos que es 8%. Es la primera iteración. Ojo. Luego, vamos a la segunda iteración. Tenemos x1 igual a 1, x0 igual a 0,61270. F de x1 va a ser, por tanto, menos 0,07081. F de x0 va a ser menos 0,63212. Y reemplazamos en la formulita y obtenemos el nuevo estimado, que es 0,56384. Aquí nuestro error ya ha reducido de 8% a 0,58%. Luego, una tercera iteración. Partimos de x1 en 0,6127, x2 en 0,56384, f de x1 es menos 0,07081, f de x2 es 0,0518 y tenemos nuestra tercera estimación, que es 0,56717. Y eso ya tiene un error de 0,048%. Entonces, después de ver eso, sería interesante, bueno, ya tengo estos métodos, sería interesante intentar compararlos, ¿no es cierto? Entonces, debido a que se parecen mucho, vamos a comparar primero el método de la secante y el método de falsa posición. Eh, Utilizamos el método de la secante y de falsa posición para calcular la raíz de f de x igual al logaritmo natural de x. Vamos a empezar los cálculos entre 0,5 hasta 5. Entonces, tenemos la solución. En el método de la falsa posición vamos a obtener las siguientes iteraciones. Esta de acá. Miren que en 3 iteraciones, miren cómo se comporta, cómo nos acercamos a nuestro valor real, ¿cierto? Y en el método de la secante, miren cómo evoluciona, con solo 2 iteraciones. Entonces, aquí tenemos una gráfica que nos ilustra mejor esto, ¿no? Y vemos cómo el método de la falsa posición, que de la secante, converge mucho más rápido que el de la falsa posición. Entonces, siempre es útil agarrar y no solo generar los valores, chicos. Ayúdense siempre con los gráficos para entender qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Ya. Entonces, aquí tenemos una comparación más general entre lo que es el método secante, falsa posición, bisección y Newton-Raphson. Y podemos ver cómo el error relativo va decayendo en función del número de iteraciones. Noten cómo el Newton-Raphson siempre converge más rápido cuando converge, ¿no es cierto? Seguido de la secante, seguido de la falsa posición y seguido de la bisección. Ahora, si bien el de la bisección tarda mucho en converger comparado a los otros, es, entre comillas, más seguro para los casos en que tienes conflictos con Newton-Raphson, como los casos en que tienes puntos de inflexión o tienes muchas raíces. El método de bisección no es sensible a esos problemas y te va a arrojar una solución razonable. En cambio, en las ecuaciones que no tengas esos inconvenientes, obviamente Newton-Raphson va a convergir mucho más rápido.
Y en los casos cuando la derivada sea demasiado complicada de calcular, siempre puedes utilizar el método de la secante. Entonces, como ven, no hay un solo método que funciona para todos los casos, ni el gran método que siempre te va a dar buenos resultados. En el libro plantean un algoritmo que empieza con los métodos cerrados y dependiendo los resultados del comportamiento de los errores, se va a los métodos abiertos y viceversa. Pero eso es solo una propuesta, no es que sea la solución para todas estas cosas. O sea, en algún punto siempre vas a terminar usando un mayor de un problema, de un método, cuando un método te esté causando problemas, ya sea de que esté empezando a oscilar o que tome mucho tiempo en convertir. Entonces, todo eso te tiene que llevar siempre al inicio. Pucha, graficaré, ¿no ve? Veré qué es lo que estoy tratando de encontrar, cuál es el comportamiento de mi función alrededor de la raíz que estoy pretendiendo encontrar, ¿no es cierto? Y esas cosas me van a ayudar y guiar a elegir cuál es el mejor método para mi problema. Entonces, como ven, chicos, sí o sí pasa por tener esa intuición, por agarrar, dibujar, ver dónde está chocando más o menos mi eje X, mi función, ¿no ve? Y ver cómo se comporta. Si veo que antecitos de mis raíces hay un punto de inflexión, entonces, pucha, probablemente tengo que esperar problemas con Newton-Raphs. O si mi función es relativamente sencilla, pero sus derivadas son complicadas, tengo que considerar secante, ¿es cierto? Y para todos los demás casos, el de falsa posición puede ser una buena alternativa, pero cuando la forma de mi función sea tal que la línea que se forma en el método de falsa posición converja muy lentamente, como en el caso de las exponenciales y las logarítmicas, entonces puedo volver al más básico de todos, que es el de bisección. Entonces, eso es todo con el capítulo 6, chicos. No les he querido dar tarea ahora, quiero que revisen los ejemplos del libro, los que hemos visto ahorita, y traten de calcularlos en Excel o en Octave, en las tablitas. Y el miércoles vamos a hacer ejercicios de esta parte. Y listo. Después vamos a continuar avanzando. Ahora, yo estaba pensando en una cosa. En vez de dar examen, chicos, ¿qué les parece si les evalúo con una práctica? O sea, les doy una práctica un poco densa y de esa práctica vemos cómo les va y ahí es su nota de primer parcial. ¿Qué opinan? ¿O quieren dar examen nomás? Porque son ustedes cinco nomás, no viene más nadie, así que podemos acordar con ustedes cómo quieren hacer. Estaba pensando, como es moroso y es fácil equivocarse, tal vez se van a poner nerviosos en el examen y por tonteras se van a planchar, ¿no? La ¿Qué práctica opinan? ¿O ahí, quieren dar examen nomás? ¿Cuál es su idea? la práctica ahí, ¿Cómo es, Lisette? ¿Examen o quieres hacer ejercicios para tu nota? Bueno, piénsenlo. El miércoles les voy a volver a preguntar, ¿ya? Pero de todas formas, es el próximo lunes tenemos que tomar un primer parcial y ya va a ser un examen o una práctica. El miércoles decidimos. ¿Está bien? Lean el libro, estudien. De ahí va a salir los ejercicios, por favor. ¿Ya? Vamos a terminar, vamos a hacer ejercicios del capítulo 6. Probablemente empecemos el 7 el jueves, el 8 el viernes y examen el lunes, ya sea práctica o examen. ¿Está bien? Eso es todo, jóvenes. Lean, por favor. Eh, Traten de reproducir los ejercicios que están en el libro. Vamos a hacer otros ejercicios propuestos el miércoles después de esto que hemos visto, particularmente Newton Raphson. Y eso. Si se trancan en hacer el ejercicio, me dicen.
tienen que poder reproducir lo que está en el libro. ¿Ya? Esa es su primera señal de que están cachando y siguiendo las cuestiones que estamos haciendo. ¿Está bien? Ya, jóvenes, con eso concluimos hoy día. Es una clase cortita. He preferido hacer por pedacitos porque si es todo esto podríamos haberlo hecho en una sola clase, ¿me entienden? Pero entre clase y clase espero que estén haciendo su trabajo y estén intentando reproducir lo que estamos haciendo en clases en sus computadoras, para que ustedes mismos puedan agarrar y hacer sus ejercicios, ya sea en el examen o en la práctica. ¿Está bien? Ya, jóvenes, los veo el miércoles. Tengan buena noche.